Bueno, Jordi, tú me comentabas que has estado rastreando la cabecera del periódico que sostiene el chaval. Sí, porque la verdad reconozco que no conocía esta imagen, pero bueno, es el periódico que se llamaba Amsterdam News y se ve que era un periódico muy popular entre la población afroamericana en Harlem. Ajá. Y de hecho el chaval es la típica imagen del niño vendedor de periódicos en la calle que vendían los periódicos literalmente a voces, ¿no? A grito pelado. Voceando titulares, sí, sí, Extra, extra. extra, extra. Está sí, puede ser cualquier barrio de estos, de Nueva York. Bueno, el autor es de allí. Ujú. Kadir Nelson es de allí, un tipo pues nació en el 74, o sea que Joven. un jovencito. Sí, porque Más joven la imagen, casi que nosotros. la imagen recrea una escena de los años 20, o sea que Sí, ha hecho aquí un trabaja- retrospector total. Sí, su obra básicamente hace eso, utiliza imágenes antiguas para... Ujú. Y no sé, ¿qué te dice a ti? La- Hombre, de la hecho, imagen, es sí. como si fuera una... Es curioso que sea una imagen hecha actualmente, porque sería casi como una metáfora de lo que el periodismo ha perdido con los años, ¿no? Hmm. Evidentemente, hoy día no irás vendiendo los periódicos por la calle, pero sí que el periodismo ha cambiado y la esencia del periodismo ha ido perdiendo, ¿no? Perdiendo pues, características con el paso del tiempo. Y no sé, yo creo que una de las más importantes es incluso tú ahora ves, si entras en una redacción, verás que la media de edad es, por ejemplo, muy joven, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada vez se valora menos la experiencia, cada vez se busca más un tipo de profesional que no solo sepa escribir o sepa rastrear una noticia, sino que también domine el tema de los multimedia. El problema es que una cosa no Las redes siempre, sociales, claro, una ¿sabes? cosa no siempre va ligada con la otra y el otro problema es que así también abaratan costos, porque Claro. esta gente está cobrando menos de lo que cobraban antes y las redacciones se están literalmente no vaciando, pero sí menguando. Cada vez más pequeñas, Muchísimo, curioso. sí, claro, sí, sí. ¿Qué más crees que ha perdido el medio en sí? O sea, no solamente a nivel de redacción y de Sí, sí, medios sí, sí. materiales, por decirlo de una manera, sino... Yo es que soy un fanático de una parte del periodismo que nació en los años 50, años 60, que de hecho se llamó el nuevo periodismo, ¿no? Que fue como una reinvención, sí, fue una reinvención no buscada, porque había autores, el más conocido era Truman Capote, ¿no? Que era Sí. quizá el más, ¿no? el más paradigmático, pero estaba Hunter S. Thompson, que era la versión más Periodismo bestia, gonzo. el periodismo gonzo, la versión más bestia de Capote, o estaba Gaitalese, pero que eran gente que reinventaron el periodismo mezclándolo con literatura y reconvirtiendo lo que ellos aprovechaban el ABC del periodismo, que es fijarte en hechos, que al fin y al cabo es la base de cualquier noticia, pero transformándola con muchísima opinión, con muchísima investigación, con partes incluso de ficción o de lo que se llamarían casi licencias, ¿no? Creativas o literarias, pero sin ninguna manía. Hoy día eso existe muy poco, sigue existiendo, todavía puedes encontrar medios que lo hacen, pero Quizás las partes de las más pérdidas... específicos sobre un... Sí, medios muy específicos, medios, no sería la palabra alternativos, que también, pero medios que, por ejemplo, o sea, en la época de la inmediatez, que también es una de las grandes pérdidas del periodismo, la presión de la inmediatez. Si tú eres periodista, estás cubriendo un tema y tardas 20 minutos en colgarlo, vas tarde. Más tarde. En cambio, antes Porque caduca. tú no sabías los resultados del partido de fútbol hasta el lunes por la mañana, Claro. por ejemplo, ¿no? Y no, eso lo decía por el tema este, ¿no? De la inmediatez, de la pérdida de calidad de muchos autores. Por eso hablaba de este nuevo periodismo que en los años 60 lo petó, ¿no? Y todo eso, ¿por qué? Bueno, pues porque hoy día, yo qué sé, pienso que el periodismo se basa mucho. Tú fíjate en cuando hablo de periodismo no me centro solo en prensa escrita, aquí Sí, mezclaremos prensa escrita, televisión y radio, ¿no? de forma son de forma medios paralela. de comunicación de masas que se decía Curioso. antiguamente. Aquí podríamos incluir las redes sociales, pero sería otro debate. Pero me refiero a que, por ejemplo, si te fijas en la tipología de noticias o de información que circula, básicamente, tú vas podando, si le quitas el periodismo de declaraciones y de contradeclaraciones, si le quitas el tema de los sucesos, ¿no? Todo el tema del amarillismo, el tema del morbo, ¿no? A todos nos gusta mirar el accidente que está en el otro lado de la autopista, ¿no? Pues en los medios eso se traslada. Si le quitas el exceso de tiempo
que se está dando, por ejemplo, a la información deportiva intrascendente, ¿no? Sí. Pues la información puede ser 5 minutos enseñando imágenes de un entrenamiento de un equipo que al día siguiente son las mismas imágenes del mismo entrenamiento, ¿no? Si le quitas eso, queda poquísimo, ¿no? Ahí, menos mal que Truman Capote no está para verlo, pero de todo eso queda poquísimo. También la trampa está, la pérdida de esa esencia está en que el periodista, que en teoría es el que tiene que marcar su propia agenda, ¿no? Tú tienes que ser lo suficientemente autónomo para decidir qué temas vas a cubrir, qué temas vas a tratar, pues resulta que hay una trampa en la que todos hemos caído. Yo he trabajado muchos años en medios y también me ha tocado hacer lo que se llama ruedas de prensa, ¿no? Por ejemplo, que es, al fin y al cabo, es alguien externo, normalmente empresas o administración pública, que te marcan la agenda. Te dicen, tienes que venir a tal hora, a tal sitio, porque vamos a hablar de este tema. Y no solo vamos a hablar de este tema, sino que si yo quiero, solo hablaré de este tema y si tú me haces preguntas no te las responderé, ¿no? O te las responderé si quiero. Claro, es el mundo al revés, es la esencia, totalmente. Sí. ¿Y crees que se generan más noticias? Es decir, más cantidad. Aquí hablo de pura cantidad, es decir. O independientemente de la calidad, es decir, notas que hay como más movimiento, que ha crecido lo que... Claro, evidentemente, si hablas de un aspecto puramente numérico, la cantidad evidente es más, pero en apariencia, porque si tú coges, y sigo hablando de radio, televisión y prensa de forma igualitaria, si tú coges las 10 noticias principales de las cadenas más importantes de televisión, de los periódicos más importantes o emisoras de radio, son las mismas. Claro, es que eso... Son las mismas, o sea, hay lo que se llama, había autores que hablaban de una agenda oculta, ¿no? Que la agenda oculta es la teoría de que aparentemente los medios son los que deciden los temas de los que se van a hablar, cuando en realidad es al revés, ¿no? Es todo este mundillo alrededor que hay, instituciones, empresas, lo del cuarto poder es relativo, a veces es más un poder de connivencia, ¿no? Que un poder independiente. Independiente no lo es desde un punto de vista empresarial, por ejemplo, ¿no? Yo que sé, en España, por ejemplo, hay un listado, lo puedes encontrar por internet fácilmente, hay un listado de los, creo que son 400, no hablo de una cifra pequeña, de los 400 medios más importantes, ¿vale? Están controlados por 12 grupos. 12 grupos empresariales, 12 grupos que incluso si escarbas un poquito te das cuenta de que entre ellos cuentan con medios que aparentemente son dispares a nivel de contenido, a nivel de estilo, a nivel de tendencia. No sé, coges el principal grupo en España es el grupo A3 Media, ¿no? Sí, creo. Uno de ellos seguro, ¿no? Pues tú coges, yo qué sé, las dos principales cadenas de televisión, que son Antena 3 o La Sexta, ¿no? Como ejemplos más paradigmáticos. Si tú preguntas a la gente de la calle qué imagen tiene de esas dos cadenas, periodísticamente hablando, te dirán que una es espectáculo, es amarillismo, es sensacionalismo, es telebasura, en cambio la otra es información, es rigor, y no es así. No, estás hablando diluido, claro. Está muy diluido, estás hablando de dos emisoras en este caso que forman parte del mismo grupo, con lo cual, para mí, la credibilidad que tienen a nivel de supuesto medio alternativo o de supuesto medio crítico con el sistema, no lo es tanto. No sé si me explico, ¿eh? No, sí. Y ahí podríamos entrar en otro debate, pero es muy curioso. Algo de esto quizás se vea en la siguiente imagen. Sacamos a Norman Rockwell, que es un ejemplo también muy curioso el de este artista, porque él empezó diseñando portadas para el Saturday Evening Post y acabó quedándose con la dirección, ¿no? Y aquí vemos lo que ahora llamamos el bipartidismo, ¿no? La elección, la típica imagen de un votante medio americano que tiene que decidir entre únicamente dos candidatos, ¿no? Y esto yo creo que es un ejemplo muy, muy claro de un poco lo que tú decías ahora, ¿no? Es decir, digamos que ahora el medio te fabrica el conflicto o la decisión. Es decir, tú ya tienes que decidir entre dos opciones que son las que nosotros te digamos. No sé si esa es una percepción que tienes o me lo No, pero si al fin y al cabo siempre ha sido así. Ahí corre también a veces el mito, ¿no? O la frase, que es casi una frase hecha que dice que el periodismo tiene que ser objetivo, ¿no? Y aquí se comprueba, o sea, de entrada la objetividad no existe como tal, la objetividad existe desde un punto de vista psicológico y desde un punto de vista filosófico, pero desde un punto de vista periodístico no existe, ¿vale?
¿Por qué? Básicamente yo tenía un profesor que decía que si fuéramos objetivos seríamos objetos, ¿no? Con lo cual, si somos sujetos, somos subjetivos. Incluso cuando tú estás estudiando periodismo y hay el típico profesor que te dice, no, tú tienes que tener muy claras las diferencias entre, por ejemplo, entre géneros, ¿no? Sí. Diferenciar una noticia de una columna de opinión, de una reseña, de una crítica, de una entrevista. Tiene unas cuestiones formales muy clásicas y muy básicas y de las que yo, por ejemplo, soy gran defensor, ¿no? E incluso a veces de forma enfermiza, ¿no? De cómo tienes que empezar una noticia, que tiene que ser diferente, de cómo se puede empezar, por ejemplo, una crónica radiofónica, que hay unos patrones estilísticos que no te los puedes saltar desde mi punto de vista. Hay gente que se los salta o por desconocimiento o porque al final la licencia, digamos, creativa, entre comillas, reseña, por ejemplo, permite que te la puedas saltar. La reseña, digamos, que está menos encorsetada en ese sentido. Pero te lo decía desde el punto de vista de que aunque tú intentes aparentar, porque al final lo aparentas, ¿no? Un periodista nunca lo consigue, esa objetividad, por el simple hecho de hablar de un tema, ya estás siendo subjetivo. No sé si me explico. Sí, por el hecho de elegir un tema y no elegir otro, tú ya estás siendo subjetivo, no digo tendencioso, porque eso ya sería la connotación más negativa, pero en el fondo lo eres, y en el fondo tú estás eligiendo, cuando estás haciendo una entrevista, tú eliges las preguntas a partir de unos prejuicios, a partir de unos filtros personales que tienes, de unas creencias que van vinculadas a tu persona y van vinculadas de forma inconsciente o consciente a tu propio medio, por más que dentro de un medio haya periodistas que puedan ser muy diferentes o que no piensen lo mismo, pero el medio te condiciona. Si tú escribes, no voy a decir nombres de medios para que no parezca que es, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, escribes por un medio que se vincula con la derecha política, yo lo he hecho en un periódico económico más de tendencia, digamos, más derechona, te das cuenta de que escribes distinto. Yo no me daba cuenta, hasta que alguien me lo dijo, digo, oye, ¿tú te das cuenta que aquí hablas como si fueras de esta gente? Digo, ostras. Y luego he escrito para periódicos, digamos, de tendencia más catalanista, independentista y tal, y luego eso te acaba calando, aunque tú ideológicamente no estés ni en un lado ni estés en otro. No sé si me explico, ¿no? Todo eso. O sea que la objetividad en este caso... Al final puedes elegir, porque lo que yo sí tengo la sensación es que cuando tú tocas un tema concreto, tampoco puedes salirte, quiero decir, al final siempre acabas haciendo un medio como que el tú y yo hemos trabajado, como la prensa musical. Tú al final siempre acabas haciendo las mismas preguntas y no digamos que tampoco tienes tanta capacidad de decidir. Bueno, es que luego aparte del periodismo, digamos, objetivo, subjetivo, luego está el periodismo de los tópicos. Bueno, ¿no? Esa parte. No, y la prensa musical es un ejemplo muy evidente. O sea, tú coges entrevistas, hay entrevistas con grupos de música que si veo que las 3 o 4 primeras preguntas incluyen, por ejemplo, una frase como ¿cuáles son los grupos que más te han influenciado? Ya no sigo leyendo, Claro. porque esa pregunta se la hacen a todo el mundo. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando yo releo entrevistas que he hecho a grupos, esa pregunta la hago. ¿Sabes? Con lo cual acabamos todos cayendo en la trampa. En la trampa. Pero bueno, el periodismo deportivo es el ejemplo más paradigmático de tópicos, ¿no? Tópicos de preguntas y tópicos de respuestas. Y el periodismo político tampoco se escapa. Al fin y al cabo, por eso antes te decía que el peso muy importante, tú coges un informativo de televisión, por ejemplo, y lo vas troceando, le quitas la parte que cada vez es mayor dedicada a deportes, le quitas la parte que cada vez es mayor, y que yo no la entiendo porque la encuentro muy intrascendente, que es hablar del tiempo, ¿no? Si yo quiero saber el tiempo que hará, miro en Google en 30 segundos el tiempo que hará, pero tener a un tío 10 minutos hablando de borrascas, de anticiclones y de lluvias, para mí no tiene ningún sentido. Dentro de un informativo que tiene un tiempo muy limitado. Sí. Vale, quitamos el deporte, quitamos el tiempo, ahí le quitas la parte cada vez que está increciendo de sucesos. Por ejemplo, hay informativos, tanto en televisión pública como en privada, que prácticamente el 50% de su tiempo son sucesos y tratados de una forma muy amarillista, muy sensacionalista y muy morbosa, ¿no? Y si le quitas ya el último bloque, que sería el de política, el de periodismo de declaraciones y contradeclaraciones, si quitas todo eso, el periodismo puro, entendido como voy a la búsqueda de una noticia, de un hecho, para explicarlo, para contrastarlo, para verlo desde varias fuentes, en un informativo ya prácticamente no existe. Eso lo encuentras en documentales, que es un género que está al alza, y es periodismo al fin y al cabo, y afortunadamente está al alza, pero lo está precisamente porque los medios tradicionales lo han abandonado. Lo han abandonado por la prisa, por la inmediatez, por tener el tuit, por tener la noticia al momento, ¿no? Y esa parte más reflexiva
o más del periodismo de investigación está tocado de muerte. Claro. No solo por las prisas, sino porque los medios prácticamente no destinan recursos. Me llamó la atención esta semana que hay una revista, no me acuerdo el nombre, que ha publicado un artículo que han tardado 4 meses en escribirlo. Y lo han conseguido publicar gracias a un crowdfunding, ¿no? Ellos han pedido dinero, les ha costado 300.000 euros a elaborar ese reportaje, han tardado 4 meses, es un reportaje sobre cárceles, ¿no? Y lo han conseguido realizar, escrito, y es una pasada. Yo he leído una parte porque es inacabable. Y ellos mismos están pidiendo dinero para poder hacer un segundo reportaje. Imagínate hoy día que tú vas a un periódico y le dices, mire, yo voy a hacer un reportaje en 4 meses. Claro, no eres rentable, no eres rentable. Claro. Y eso liga un poco con lo que hablábamos al principio de algunos de los puntos de la pérdida de la esencia de la profesión. García Márquez decía que era la profesión más bonita del mundo, y yo sigo pensando que lo es, pero claro... Lo que acuerda una imagen de lo que debería ser. De lo que debería ser, pero claro, él te lo decía después de haber estado en Chiapas entrevistando al subcomandante Marcos y durante 2 semanas y pudiendo hacer un reportaje sin ningún tipo de encorsetamiento. Dile esto a un becario que está cobrando 400 euros, si es que está cobrando, que lo llega a cobrar, que también hay, también ese sería otro tema, ¿no? el del trabajo gratis en periodismo, que lo hay, y yo lo he ejercido, o sea que te aseguro que lo hay. Claro, esa sería otra forma de verlo. La tercera imagen de Stanley Kubrick, el cineasta, que muy poca gente lo sabe, pero él empezó como fotógrafo. Sí, esto es esta imagen. Y una imagen que a mí me llamó mucho la atención, que es porque siempre se ha dicho, hay que ver la gente joven de hoy, todo el día con el móvil, que no es sociable ni nada. Y lo que nos muestra la imagen es a un grupo de gente, todos están leyendo el periódico y nadie habla con nadie. Pero es que al fin y al cabo eso no ha cambiado, eso ya era así, es lo mismo. Sí. Hay gente que tiene como una especie de, no sé cuál sería la palabra, de fobia a la tecnología, tiene una palabra, hay una palabra para eso. Tecnofobia, ¿eso existe? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Pues hay como una especie de tecnofobia en que ves que incluso se ridiculiza el hecho de que la gente en el metro o en el tren esté cada uno con su móvil, con su tableta, pero si te fijas, hay un porcentaje muy alto de esa gente que está leyendo. Sí. Por ejemplo, están leyendo un libro, o están leyendo un periódico, o están leyendo, pues no que sé, Facebook, o están leyendo, al fin y al cabo, utilizando canales de comunicación. En esta imagen, esta gente que está haciendo, están leyendo. Y esta gente está leyendo la noticia más importante del día de forma elaborada, con fuentes contrastadísimas. No, igual están leyendo el horóscopo. Claro. ¿No? O sea no que se sabe, claro, no sé, lo digo porque como curiosidad, yo durante una época escribía horóscopos en un periódico. Te lo inventabas, sí, como la mayoría. Te das cuenta de la capacidad de mercenario que puedes llegar a ser cuando trabajas en prensa, pero bueno, eso es anecdótico. Pero bueno, volviendo a la imagen, al fin y al cabo las costumbres no han cambiado tanto y la capacidad del ser humano de abstraerse y concentrarse en algo que le interesa, el hecho de que sea en papel, el hecho de que sea en una tablet o sea en un teléfono, para mí no tiene ninguna importancia, sinceramente. Todo esto me suscita una última pregunta. ¿De quién nos fiamos? ¿De quién nos fiamos? Sí, o de qué. Bueno, o de quién también. Sí. Yo creo que al fin y al cabo la fiabilidad... Fíjate que lo que damos... El concepto de credibilidad que le damos a una noticia, hay gente que ahora, por ejemplo, dice, la información es mucho más democrática porque, como la gente tiene un teléfono portátil encima, puede hacer fotos, puede colgar una información que ve por la calle o ve en cualquier sitio, la puede colgar en las redes, esa democratización convierte la información en mucho más creíble. Yo no lo veo así, no necesariamente. Tú, como supuesto periodista, puedes ser igual de manipulador o igual de mentiroso que cualquier periodista formado. No sé si ahora, por ejemplo, el tema de los bulos, ¿no? Que está muy de moda, que van apareciendo noticias falsas y que la gente las va rebotando. Al fin y al cabo, eso en el siglo XIX ya existía, se llamaban leyendas urbanas, ahora se llaman bulos. Era lo mismo, eran creencias populares, eran informaciones que van corriendo y eran informaciones que simplemente tú las puedes detectar viendo que esa información o no va firmada, o no va fechada, o va vinculada a un medio de información de dudosa reputación o inventado, ¿vale? O que simplemente la misma noticia la puedes encontrar situada en distintas ciudades en distintos momentos de los últimos años, por ejemplo, ¿no? Claro. Hoy mismo aparecía un vídeo, creo que era hoy o ayer, ¿no? De un supuesto chico musulmán que agredía en un hospital
a una enfermera y a un médico, y empezó a circular noticias diciendo que, bueno, que hay que ver cómo los musulmanes, fíjate cómo nos tratan, que cómo nos agradecen lo que estamos haciendo por ellos. Imagínate todo este discurso de prejuicios, racista, y al final resulta que era un chico ruso que iba bebido y que eran unas imágenes de hace un tiempo, ¿no? Bueno, pues esa manipulación ha salido de un particular, ha salido de esa supuesta democratización de la información, con lo cual también tiene sus peligros. Y evidentemente estoy en contra de ella, no faltaría más. Hay información que nos ha llegado de revoluciones, por ejemplo, toda la primavera árabe, la información que ha llegado cuando los periodistas no han podido entrar ha sido de ciudadanos que han enviado imágenes, ¿vale? Esa es la parte positiva, pero la parte negativa también hay que verla y tenerla en cuenta de lo peligroso que es. Sí, sí. Bueno, se nos acaba el tiempo, la actualidad premia, como se suele decir. ¿Lo ves? Como el tiempo se nos come. Lo único que puedo hacer es ya pasarle la pelota al espectador y como siempre decimos, para ti la parte más estimulante, también la más compleja, que es la de pensar.